consumo, no, con alimentación de Con, 110. con alimentación, perdón. Sí. El consumo es otra cosa. Sí, perdón. Con alimentación de 110. Sí. Ahora, si lo ponemos en serie, como estabas comentando, eh, ¿cómo hacemos si necesitamos solamente un artefacto? ¿Qué opción tenemos? No, no podés. No se puede. Ok. Tendrías que poner una carga. Imaginemos que querés usar una sola de esas luces y es de 110. Se hacen muchos trucos eléctricos. Tenés que poner otra carga de 110 que no genere luz. Una bobina. Ah, ¿Entendés? claro, sí. En realidad no se usa. O sea, pero bueno, si es un caso de urgencia que querés poner solo una luz, te diría que es más fácil y más económico comprarse una lámpara de 220. ¿Sí? Esto porque hay muchos teatros, muchísimos todavía con lámparas de 110. Y la única forma es dividir, sumar las lámparas, sumar los voltajes de las lámparas, la alimentación. Cada una se alimenta con 110, bueno, la sumo. Y una 110, 110, 20, o sea, reparto la carga. Sí, ¿Me lo expliqué bien? eso está claro. El tema era que en caso de que me sobrara luz, porque si necesitaba un solo artefacto, eh, no había visto artefactos teatrales con un consumo de 110. ¿Sabés qué se hace también? Yo lo llegué a hacer. O sea, quería poner una sola y tenía nada más que de 110. Entonces el Diplock, la serie, el cable serie, lo puse en la potencia. ¿Entendés? Que en este caso estaba en un camarín, me acuerdo, la potencia. Entonces lo hice ahí. Dentro del camarín prendía la lámpara cuando encendía la otra. Tenía una en el camarín y otra en Ah, y la otra el la escenario. escondías por allá. Claro, era la única, Claro, la pude llegar a hacer. sí. El tema es que estas lámparas son de 1000 watts, dan un calor. Entonces tenés que poner un lugar tranquilo. Me acuerdo que la filtré con un azul que se llama Congo Blue, un filtro azul que es muy lindo. Congo Blue es la forma de crear luz negra sin que sea luz negra. Da la sensación de, me fue el carajo de vuelta, estoy hablando de filtro. Pero me recordé de eso. Acá está, mira. Coco Blue. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? No, ese es 201. El Congo. 181. 181, es el Congo Blue. Qué vista, Nacho hace Miguel. alarde porque tiene. Sí. Qué vista, Miguel. Y sí, de cerca, de lejos no veo un cura en la nieve. Un culo de la nieve muy bueno. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Sepan disculpar, pero es muy difícil explicar esto por teléfono. Es difícil. Esto se enseña, lo que hicieron en técnica lo saben. Se enseña en vivo y en directo. Igual se Pero, entiende, se entiende. ¿se entiende? Ahora, si en vez de 2 lámparas de 110 tengo 2 de 220 y las pongo en serie, ¿qué pasa? Una no me va a andar a Las dos mitad. iguales, ¿eh? Las dos iguales. Las Repetí dos la son de 2. pregunta. Repetila. Esa era la pregunta. Sí. Si en vez de ser 2 lámparas de 110, que unidas en serie, cada una va a recibir 110, no 220, ¿sí? O lo explico distinto. Las 2 lámparas de 110 se alimentan con 110. Si yo armo la serie, reparto la carga. Los 220, al tener 2 lámparas de 110, va a ir 110 a una y 110 a la otra. ¿Sí? Si en vez de poner esas 2 lámparas de 110, pongo 2 de 220 en serie, ¿qué pasa? Y me van a andar a 220 las dos. Me van a andar a la mitad. Van a generar la mitad. Cada una va a recibir 110, pero se alimentan con 220. Entonces van a perder al 50%.
Es como un dimmer. Es un dimmer antiguo. Claro. Digamos, si querés. ¿Se entiende? Cada una va a recibir la mitad de la carga. Yo sé que cuando le pones mucha carga se rompe. Cuando tiene poca carga, ¿también se puede llegar a romper? No, no se rompe. No, sí. Ok. A ver, viene. Hasta 240 se aguantan. Si vos le pones 245, va a reventarse. Ok. La lámpara de 220, ¿no? Igual que la de 110, si le pones 120, por ahí se quema. Tiene una alimentación específica. 110, 220. Las lamparitas de los autos, olvidemos los LED. Son todas lámparas incandescentes. O de o halógenas, ¿no? Pero todas esas lámparas tienen un filamento adentro. El filamento es lo que enciende. Ese alambrecito finito adentro se llama filamento. Eso es lo que enciende. Recibe corriente de un lado y la manda por el otro, enciende, como está a un vacío, a un alto vacío, no se llega a quemar, no tiene oxígeno ahí adentro. Entonces se pone incandescente. ¿Sí? Las lamparitas de los autos son de 12 volts. ¿Cuántas lamparitas puedo poner en serie? Hagamos un cálculo. Si las lámparas se alimentan con 12, 20. 20. Y tenés 20 lamparitas que consumen, que se alimentan con 12 volts, pero la metiste en 220. Una pregunta, Miguel. Sí. En el circuito serie, Sí. ¿cómo sería el enchufe de 220? Ahí los dos cablecitos, viste que el que va hacia una lámpara y el que viene de la otra, después se juntan en un enchufe macho, los dos para enchufar en el Claro, 220. claro que sí. Listo, Eso lo vamos a ver cuando vemos el enchufe. listo. ¿Quién quería preguntar? Que lo retó a Emi recién. Que deje pensar. Pero, a ver, chicos, pregunten, ¿eh? Estoy para eso yo. Sí, está bien, Miguel. Lo que no entienden, me lo preguntan, yo repito una vez, 2 veces, no tengo ningún problema. De paso me olvido del dolor de muela. Entonces, si están conectados ambos al mismo enchufe, tenés que básicamente mover las dos luces juntas. Sí o sí. Claro. Sí o sí. Por eso generalmente se usa en contra. De contraluz. Porque contraluces generalmente son varias. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué hacemos esto? En vez de, ¿por qué no ponemos lámpara de 220 y listo? Y lo expliqué al ¿Porque principio. son más baratas? Son más baratas. Salen casi la mitad que la otra. Es por eso, entonces. Es para ahorrar dinero. A ver, si yo tuviera un teatro, vos tuvieras un teatro, ustedes tuvieran un teatro, sabiendo lo que les estoy explicando, van a decir, no, necesito esto. Ahora, la mayoría de los dueños de teatro no entienden de técnica. Entonces, dame una lámpara de par mil. O sea, el técnico de la sala le dice, se te quemaron 4 lámparas de par mil. Bueno, el tipo va a comprar y trae, ve que la de 110 más barata y la trae, porque no Listo. entiende. Después se le agarra el técnico que bueno. Yo no sé cuánto están ahora, pero yo recuerdo clarísimo, de hace 2 años atrás, comprar para el Teatro Corrientes Azul, compré 4 lámparas de par mil, que se habían quemado las 4. No sé si hubo una sobrecarga, no me acuerdo por qué. Yo tenía que hacer una obra y me faltaban las lámparas. Entonces, bueno, me acuerdo que fui a comprar y salía exactamente el doble. O sea, una lámpara de 220 de par mil salía, creo que me salía 800 pesos. La de 110 y 450, debo tener la boleta, 450 la de 110 y 900 pesos, algo así, la de 220. Entonces, claro, vos dueño de un teatro vas a decir, bueno, lo que preguntás es, ¿alumbra lo mismo? Sí, alumbra lo mismo. No entiende, entonces te trae lámpara de 110.
En las nobles bestias hay, creo que hay 6 lámparas de 110 en el fondo. Ahora, Otra cosa. vuelvo. Ah, Sí, perdón. decime. No, otra cosa que no entiendo, que creo que lo preguntó alguien, pero tampoco estoy segura si es lo mismo que preguntó que lo que quiero preguntar. Serie circuito serie, ¿no? O sea, me queda, lo Serie. entiendo, pero me queda suelto. ¿Cómo lo conecto? Eso es lo que no explicaste todavía. Mirá, lo podés conectar en la parrilla. A ver, tenés 2 fichas hembra, ¿lo ves? Entran a un cable y se convierten en una macho. El cable físicamente es así. La fichita macho, que la enchufás en el dimmer, Sí. ¿no? En la potencia, y de acá salen 2 hembras. Para conectar los 2 par 1000 en este caso, ¿no? Ahora, como está configurado el cable adentro, eso es la serie, ¿no? Imagínate, esto va para todos. Imagínense dónde pongo la serie, porque la serie es un cable de 1 metro, 1 metro y medio, más no tiene. Entonces, si tengo una lámpara de par 1000 en una esquina y la otra de par 1000 en la otra esquina, no me llega el cable para enchufar las dos. Entonces, cada una de esas, síganme porque esto es muy interesante, ¿eh? Cada uno de esos tachos los enchufa un circuito diferente. Pongamos el circuito 40 y el circuito 50. ¿De eso se acuerda? ¿De qué? Están en cada punta de la vara. Ah, sí. Se enchufo los 2 par 1000 de 110, uno en cada punta. Y el diplock lo enchufo en la potencia. Y busco el circuito número 40 de uno y el 50 del otro, lo busco en la pachera y ahí enchufo. Porque este cable diplock que voy a hacer, o serie, adentro tiene una conexión que divide las potencias. ¿Sí? Entonces lo puedo conectar tanto en la parrilla, si están cerca los tachos, y si no, en la pachera. Eso lo vamos a ir viendo en la marcha. Pero lo importante es el concepto. Ahora, saber que hay lámparas que son de 110 y que obviamente no las puedo enchufar directo a la consola, porque se van a quemar. Cuando le empiezo a dar, me pasé del 50% y ya le estoy mandando 110, 120, sigo sonando, hasta que la quemé. Entonces, para eso se hace un circuito serie, divide las dos luces. ¿Dónde lo pongo? Lo puedo poner en la parrilla o en la potencia. Eso lo vemos más adelante cuando hagamos una puesta. Listo. El lugar físico puede ser ahí arriba o abajo. Lo que sí, siempre tiene que estar, porque, a ver, si no es un circuito paralelo, como que tenés un enchufe y 2 hembras conectadas y bueno, todo lo mismo. Entonces, si lo conecto en paralelo, que ahora lo voy a dibujar en un ratito, la quemo. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver si me sale. Sí me sale, ¿eh? A ver. Miguel, una pregunta mientras haces eso. No es una grasada, no se puede, ¿no? Hacer todo adaptado a 110, que es más barato. La instalación, no. Sí, se puede, pero sería complicado para pachear, para colgar. Claro, porque después Porque tenés el problema de la potencia, que necesita 220. no es ese el problema. El problema es que siempre van a prender de a 2 los tachos. ¿Entendés? Porque van a tener 2 tachos conectados y siempre van a prender de a 2. Si vos querés hacer un puntual. No, digo que toda la instalación eléctrica esté en 110, digo, del teatro. No. Los cables de 110 originales, ahí están viendo, chicos, porque vamos a tratar de hacer una cosa. ¿Se está agrandando? Sí. Perfecto. ¿Ahí ven bien? Sí, se ve. Ni se imaginan lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, me sale. Bueno, vamos a hacer una cosa.
Ahí está. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno. Una lámpara. Otra lámpara. Esta me salió distinta, pero bueno. ¿Ven? Si yo conecto, acá tengo el enchufe de 3 patitas. 1, 2, 3. Una es tierra. Este es el dibujo de tierra que se van a encontrar en el enchufe. ¿Lo ven? El dibujo de tierra es este. ¿Lo ven, chicos? Sí, se ve, Sí, se sí. ve. Bueno, acá yo tengo 220 volts. 220 volts. Cada una de estas lámparas es de 110. ¿Sí? La corriente viene de este toma, un cable se mete acá en la lámpara. Sigue por dentro de la lámpara, filamento, sale por el costadito de la lámpara, por la rosca. De la rosca me conecto con la parte de abajo de esta. Sube, pasa por el circuito y salgo por acá. Y de aquí me voy acá. ¿Ahí la entendieron esta? Entiende, Sí, sí. entiende. Perfecto. Hasta ahí vamos, ¿no? Ahora, acá tengo, vamos a hacer el otro, un paralelo. Esto se llama serie. Y el paralelo sería esto. Algo más chico, pero bueno. ¿Sí? Tengo el mismo enchufe. Es un chinito. De acá saco un cable. Lo conecto abajo. ¿No? Este lo conecto junto con este. Y me queda este y este polo de cada lámpara. Estos dos van a este. Estos paralelos. Paralelo. ¿Me siguen? Si no, se los hago distinto. Lamparita. Lamparita. Ah, ya. Lámpara. Filamento, filamento. Así. Y así. ¿Qué ven en ese circuito de diferente a este? Estos dos son iguales, pero este por ahí lo entienden más. ¿Qué ven? ¿Ven esto? Y cada lámpara es como independiente, ¿no? Claro. La corriente sale por acá. Sube. Sigue viaje. Sigue. Se mete dentro del filamento de la lámpara. Sigue por acá. Esto es la corriente, el camino que hace la corriente. Pasa por acá. Se mete acá. Y acá vuelve a hacer lo mismo. ¿Sí? Y sale por acá. Si yo corto esto, la corriente sube, pasa, y acá se encuentra que no hay nada. Le corté el cable, no hay nada. Entonces no puede volver a cerrar el circuito. Porque los circuitos se cierran de negativo
a positivo. Esta circulación de corriente hace que encienda la lámpara. Si yo corto este cable, corté la circulación. Llegó acá y no va a ningún lado. Por ende, a esta no la alimenta. Lo mismo sería si hay una lámpara quemada, si a la lámpara se le quemó el filamento. Hago el mismo dibujo, continúo la corriente, va por acá, da toda la vuelta, pasa, porque acá lo soldé y lo arreglé, pero acá se abre. No tiene dónde seguir. Es como un flujo de agua. ¿Sí? Tiqui, 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 tiqui. Y sigue el agua. En este caso, yo tengo un polo, me alimenta las dos lámparas. Y el otro polo me alimenta los otros dos patitas de la lámpara. Si yo corto el que corte, saco este, no importa. Alimenta para acá y sigue por acá. Esta tiene alimentación. Eso es paralelo. ¿Se entiende? Ahora, tenemos una zapatilla, ¿no? Que tiene 4 tomas. Y otro acá. Tiene 4 tomas. ¿No? Acá tengo los 220. Uno va acá. Sigue acá. Sigue acá. Y sigue acá. Ya, este polo, que puede ser el positivo, ya lo conecté a todas las patitas. Me quedan 3 patitas de cada toma. Bueno, el negativo, que es este, vamos a mandarlo a este. Sigo la vuelta, me voy a este. Sigo la vuelta, me voy a este. Sigo la vuelta y terminé con este. Entonces tengo, fíjense, esto es una zapatilla por dentro. Entra la corriente, va uno, al otro, al toma de la derecha de cada uno, a la ficha de la derecha. De la izquierda, perdón. Y el otro polo alimenta la fichita de la derecha. ¿Se dan cuenta? Si yo corto, a ver, si se me quema un toma, listo, este toma no va a andar. Pongamos que se cortó el cable acá. ¿Sí? No pasa nada. Va a seguir andando porque la corriente va a los tomas independientemente. No hay nada que lo interrumpa. En cambio, si esto fuera una serie, haría esto. La historia es que tiene que circular la corriente. Tiki, tiki, tiki. Se las compliqué ahí. ¿O no? Una cosa, Miguel, perdón. En el caso del paralelo, tienen que, si las lamparitas tienen que ser de 220, porque si se te quema una, la otra explota, la otra se quemaría también. Si va a 220. ¿No? Estamos hablando ahora, olvídate de las de 110. Estoy hablando listo. de la explicación de serie y paralelo. Perfecto, listo. Acá no puedo meter lámpara de 110 porque es paralelo esto. No, la decía en las lamparitas que habías hecho al lado a la derecha, pero está bien lo que decís, que me olvide del 110. Eso. ¿Entendieron todos o vamos de vuelta? A ver, yo entiendo que esto es medio aburrido, pero bueno, creo que lo tienen que saber. Bien. ¿Para qué otra cosa serviría un circuito paralelo además de un alargue? Perdón, no de un alargue, una zapatilla. Y para muchas cosas. O sea, en realidad pones varias cosas. Es una zapatilla, esto es una zapatilla. La zapatilla es un circuito paralelo. Pero sirve, o sea, tenés un macho y varias hembras, si querés. Sirve para alimentar varias cosas. Ojo, dependiendo del cable, el grosor del cable y todo lo demás. Ese es otro tema. Pero un circuito paralelo es eso, una zapatilla común y corriente de 3 tomas, de 4 tomas, es un circuito paralelo. La alimentación
de la casa de ustedes, los cables que van por dentro de los caños son paralelos. Es un circuito en paralelo. ¿Y por qué paralelo? Porque como va la corriente, es paralelo. Entonces, acá, esto es mi casa, pongamos. Acá está la entrada de 220. Después del disyuntor, ¿no? Va un cable positivo y uno negativo. ¿Sí? Entonces, acá llegué al living. Este es el living. El cable sigue pasando. Por los distintos tomas. Acá en el living pongo un toma. Entonces alimento una patita del toma con uno y la otra con el otro. Me salió el chino al revés este, pero bueno. Y la masa acá llegué a la cocina con el cable. Esto es la cocina. Acá meto otra ficha. Ahora sí. Uno lo alimento y el otro lo alimento. ¿Ven? ¿Ahí se entiende mejor? Jorge, cerrá tu micro. ¿Cómo? No, que Jorge tiene abierto el micrófono y se escuchan ruidos. Ah, bueno. ¿Y este lo entendieron? Sí, sí. Yo te quería consultar, Miguel, ¿una pachera estaría internamente hecha en serie? No, una pachera son paralelos. Ok, Son circuitos entonces no entendí paralelos. nada. No, no, la serie es para dividir la carga. El consumo, perdón. Es para eso, nada más. Ok. ¿Sí? O sea, vuelvo a explicarlo. Yo sé, a ver, chicos, es muy difícil de explicarlo de esta forma. Por eso lo puedo explicar 1000 veces. No tengo ningún inconveniente. Pero vamos de vuelta. Todo parte de cómo funciona la corriente eléctrica. ¿Sí? Tenemos 220 volts en un enchufe. ¿Ven? Un enchufe común y corriente. La corriente circula de negativo. Tenemos en todos los enchufes hay un polo negativo y uno positivo. Y la Tierra. ¿Sí? La corriente funciona, es como una gran manguera con agua, con presión de agua. Corre el agua por acá, se mete dentro de la lámpara, sigue por el cablecito que está dentro de la lámpara, acá está el filamento que se enciende por la circulación, sale por acá, sigue caminando la corriente, sigue, pasa por el filamento, sale por acá y vuelve al positivo. Y todo el tiempo hace esto, todo el tiempo hace esto. Si yo corto el camino que hace, la corriente está haciendo un camino, ¿lo ven? Entra, da vuelta, va por acá, todo el tiempo. Si yo corto uno de estos, se me quemó este filamento, se abrió. La corriente va a pasar, llega acá y acá está abierto, no puede seguir. Es un circuito abierto. Y listo, al no seguir, no tiene el retorno. Entonces no va a tener el positivo. ¿Sí? Tiki, tiki, da vuelta y dice, corto esta vuelta. A ver, es una manguera que circula agua. Y acá, en vez de un filamento, hay un globo que se hincha por el agua, ¿no? Entonces sigo, taca, 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 taca. Acá se cortó. El globo se pinchó. Se va el agua, entonces no viene por acá. ¿Sí? La corriente eléctrica necesita circular de negativo a positivo. Si en algún momento yo lo corto, acá o corto este cable o corto este cable, la circulación no se hace. A ver si ahí se entendió un poco mejor. Hablando de serie. Sí, Y entendido. paralelo. ¿Entendido? Es difícil, ¿eh? Sí, sí, Miguel, entendido. Bueno. Yo la semana que Miguel, viene voy a quedan hacer 9 minutos. 9 Miguelito, minutos. Sí, acá está. 9 minutitos. Bueno, la semana que viene voy a tener el tablerito de serie paralelo para que ustedes lo vean. Y ahí lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Vamos a hacer serie y paralelo. Dale, dale, después lo vemos, me fijo. Pero básicamente es esto. Ahora,
Es necesario que sepan electricidad. Por eso estoy explicando esto. Estos son los conocimientos básicos de electricidad. Me puedo ir a la ley de Ohm después para explicarles, para medir cálculos. Hay una cosa que yo todos los años hago, que es que cada uno se fije el consumo total de energía de una casa. ¿Sí? Entonces, hay que sumar el consumo, no los voltajes, no los volts, los watts, que es el consumo. Por ejemplo, un par 1000 es porque consume 1000 watts. El consumo. Entonces, lo que hay que hacer es sumar cada cosa eléctrica que tengan en sus casas. Imagínense que un día se vuelven locos y enchufan todo. O sea, la heladera está enchufada siempre, pero bueno, encienden el microondas, el equipo de música, la televisión, todas las luces. Eso es el consumo de una casa. Esto se hace para sacar el cálculo de la llave termomagnética, no, la llave térmica, para saber qué medida es la llave que tengo que tener en mi casa, la llave térmica, la que corta la luz. ¿Sí? Para saber, por ejemplo, la llave que tendría que tener en casa, que es la primera llave, la que viene del medidor, va a la llave térmica. Y después pasa por el disyuntor. Pero nos quedamos en la llave térmica. Para saber de cuánto tiene que ser la llave térmica, se hace un cálculo de carga, de consumo, se hace después un cálculo de la ley de Ohm y se sabe el consumo de la llave térmica. Que puede ser de 24 amperes, de 32 amperes, porque si ponemos una llave, por ejemplo, ahora estoy hablando de llave térmica, para ampliar un poquito esto, porque todo tiene que ver después. Sabiendo el consumo, sabemos la medida de la llave que vamos a poner. Por ejemplo, o del cable que vamos a utilizar. Ese es un cálculo que se hace, que si quieren se los dejo como tarea. Es calcular cuánto consume cada cosa eléctrica que tienen en su casa. O sea, a ver, el living de mi casa, yo tengo 4 lámparas de LED de 11 watts cada una. Allá tengo una lamparita de 10 watts, otra de 10 watts, otra de 10 y otra de 10. Voy sumando eso, y todo lo que yo quiero enchufar en el living, por ejemplo, y sé el cálculo de consumo que tiene el living de mi casa. Después saco el cálculo de consumo del baño, el cálculo de consumo de la cocina, del patio, de todo. ¿Cuánto me consume la heladera? ¿Cuánto el lavarropas? ¿Cuánto el secarropas? Todo, el microondas y todo eso. Y hago un cálculo de consumo para saber qué medida de llave tengo que poner. Esto viene a cuento para saber, me estoy adelantando, la medida de cables que se debe utilizar, el enchufe, ¿por qué es de 10 amperes y no de 5 amperes? Todo eso se hace con este tipo de cálculos. Pero ya me estoy yendo al diablo. ¿Preguntas? Miguel, una pregunta. Volt y watts, ¿qué diferencia hay? Volt es la alimentación y watts es el consumo. Bien. O sea, los artefactos que tenemos en nuestras casas, todos se alimentan con 220 volts. Ahora, ¿cuánto consumo tiene eso de cada aparato? ¿Sí? Por ejemplo, el cargador de celular tiene 0,5 amperes de consumo, o sea, no consume nada. Ampere es otra medida. Las 3 medidas básicas que hay es volt, ampere, perdón, hay varias, pero las básicas es voltaje, amperaje y wattaje. Son 3 medidas, son cálculos de electricidad. Ustedes no tienen por qué saberlas todas, pero bueno, una cosa es el voltaje y el otro es el wattaje. O sea, las lámparas que usamos son de 300 watts, de 1000 watts, de 500 watts. Entonces vamos sumando watts. Uf. Ahí está, sí. Eso por trabajar con gente que no entiende, no hizo el industrial. No, a ver, chicos, no tienen por qué. Si no les gusta, si nunca les interesó, no tienen por qué. Pero como es una clase de iluminación,
en donde en algún momento muchos de ustedes van a ir a una sala y decir, bueno, ahora sé lo que es un par 1000 y que esto tiene que ver. Pero muchos me preguntaron el tema de consumo. O sea, ¿qué lámpara va en el LiCo? Bueno, acá estamos hablando de eso. Hay lámparas de 575 watts, de 1000 watts, de 600 watts, son los consumos. Ahora, ¿para qué nos sirve? Bueno, si yo tengo una potencia que tiene 2200 watts por canal, sé que puedo poner en cada canal. O sea, no puedo poner 3 par 1000, porque son 3000 watts, en una potencia que se banca 2000 por canal, 2200. Por eso, el tema de la electricidad, por eso todo tiene que ver con todo esto. Vuelvo a decirles, no tiene una obligación ni nada, pero creo que es parte del diseño de luces, de iluminación. Mismo yo estaba pensando, por ejemplo, en mi casa hay un montón de problemas de electricidad. Tipo, por ejemplo, en la cocina no podés prender ciertas cosas juntas porque se baja la térmica y cosas así. Pero como en mi casa nadie lo sabe solucionar y nunca le pagaron a un electricista matriculado, claro, sigue así. Y tal vez de esta manera puedo por lo menos entender el problema. O sea, desde casa, digo. No, es más, lo podés arreglar. Seguramente. No es tan complicado. Y la otra es tenerle respeto y no miedo. Estamos hablando de corriente eléctrica. Y puntualmente cuando hablamos de iluminación teatral, no son 220 volts. Son 360 volts. 380, perdón. Es más, hay que jugarse. ¿Vamos bien? Bueno. No sé cuánto nos queda. Era 1 minuto y medio. Tengo 1 minuto y medio. 4% de batería. Así que si querés despedir. Llegaste Bueno, justo. Se me apaga el teléfono. Me manda todo Llegaste con la nafta justo. Justo llegué. Empecé, lo cargué al 100%, pero consume el Zoom un montón. Y son las 5 y 8 minutos, así que vamos 8 minutos extra. Bueno, entonces cortamos acá. Bueno, gracias. Chicos, lo que necesiten, preguntan por WhatsApp, ahí tienen el mail. Me preguntan y yo mando información, no hay ningún problema. Gracias, hasta luego. Gracias, Miguel. Un abrazo Chau, a chau. todos. Gracias, Juan. Excelente clase, gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos.